Hola, hemos avanzado bastante en los conceptos y prácticas que se utilizan comúnmente en Excel. Estoy seguro que cada vez más esto se pondrá más interesante. ¿Qué pasaría si yo quiero añadir una o varias columnas sobre estos valores? O quisiera añadir una fila sobre estos valores. Obviamente lo podríamos hacer tranquilamente, pero debemos saberlo hacer para que los datos numéricos e información general sean lógicos. Lo más común que yo quisiera hacer en estos momentos sobre las columnas es completar los meses del año y trabajar sobre el segundo semestre. Para hacerlo, digamos que yo quiero añadir solo una columna que es la del mes de julio. Es decir, que la columna con esa información debería venir aquí, donde está el total. Entonces seleccionamos la columna H y tan sencillo como darle clic derecho e insertar. Y miren que ya tenemos esa columna lista para trabajar. Tomamos como referencia el mes de junio y lo completamos para que nos aparezca automáticamente el mes de julio. Igual pasaría con los valores numéricos. Obviamente, cada mes tendría su valor acorde a los gastos. Ahora, para no insertar columna por columna, podremos insertar el resto que me hace falta de una sola vez sin hacerlo una por una. Nos hace falta el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Nos hacen falta 5 columnas para completar el año. Para eso seleccionamos las columnas y verifiquemos obviamente que sean 5. Clic derecho e insertar. Y allí las tenemos. Copiamos los datos. Y qué bueno se ve esta hoja con el año completo, ¿cierto? Así se insertan las columnas. Y para las filas, ¿cómo es su comportamiento? Exactamente lo mismo. Nos ubicamos en estas dos filas, clic derecho, insertar y de inmediato se van añadiendo las filas a nuestra hoja. Pero para el ejercicio, digamos que no me interesa tener estas dos filas adicionales. Pues sencillo, seleccionamos las filas que no nos interesa tener más, clic derecho y en lugar de insertar damos clic en eliminar. Y listo, muy fácil. Es verdaderamente útil para cuando querramos añadir conceptos a nuestro documento. Algo que no les comenté pero que sería bueno mencionar es que el comportamiento de copiar o cortar, que se podría tomar también como mover, se maneja igual con un control C o con un control X. Miremos rápidamente. Si yo quiero copiar la casilla de máximo, lo que debo hacer es presionar control C y me ubico en la casilla donde quiero que esté esa celda copiada. Digamos que yo quiero que esté copiada en la celda D18. Presionamos entonces con la celda copiada control B y la tenemos lista. Ya la tenemos copiada en la celda que yo quiero. Observen que la celda de máximo tiene un recuadro dinámico. Esto nos dice que podemos seguir copiando esa celda en otras celdas que nos interesen. De pronto también la quiero copiar en la celda E18. Sencillo, damos control B y allí la tenemos. Cuando ya dejemos de copiar en las celdas que necesitamos, presionamos la tecla escape o escape y desactivamos la función de inmediato. Ahora, caso contrario, si queremos que en lugar de copiar se mueva esa celda para otra, seleccionamos esta última. Damos control X y nos ubicamos donde queremos que esté ahora esa información, es decir, que se mueva de esta celda para otra celda. Ubiquémonos, por ejemplo, en la celda H18. Damos control B y listo, pasamos esa celda para otro lugar. Eliminamos estos conceptos y démosle un poco más de forma a esta hoja. Observen, por ejemplo, que la columna B, que corresponde al mes de enero, tiene un ancho mayor al resto de columnas. ¿Qué podemos hacer para que esa columna, incluso el resto de columnas, tengan unas medidas uniformes para que la presentación sea un poco más estética? Podemos acercarnos a la línea de la columna B y cuando la cruz blanca pase a cruz negra, arrastramos hasta donde consideremos que pueda verse mejor, como hicimos en videos anteriores. Pero yo quiero, obviamente, que esa columna tenga un ancho correspondiente a los valores que tenga. Es decir, que la columna tenga un ancho perfecto con relación a la información que se encuentre. Para eso, hacemos el famoso doble clic y listo, ahí está.
Pero adicional, quiero que estas tres columnas, la C, la D y la E, también estén perfectamente alineadas. Y para evitar hacerlo uno por uno, seleccionamos las tres columnas y en cualquiera de estas tres líneas damos doble clic. Y miren que las tres se ajustan de inmediato. Ahora, como se ve muy bien esa hoja de cálculo, por supuesto yo quiero que todas mis columnas se vean así de perfectas. Seleccionamos todas las columnas, desde la A hasta la columna P. Y presionamos doble clic en cualquiera línea. Y voilà, tenemos las columnas ajustadas. Es así de fácil. El comportamiento será igual para las filas. Imaginemos que para la fila número 4 quiero ampliarla un poco porque considero que se debe resaltar un poco más. Presiono la línea y ampliamos hasta donde yo quiero que esté. Y allí la tenemos más alta que el resto de filas. Pero si veo que no me convence mucho, lo que debemos hacer es lo mismo que hicimos para las columnas. Seleccionada la fila, nos acercamos a la línea y damos doble clic. Y enseguida se ajusta el texto y datos numéricos que contenga. Miren lo siguiente por si les llega a pasar en algún momento dado. Si yo cierro mucho una columna que contenga números, en las celdas donde se acomode el número insertado, aparecerán signos de numerales en cada uno. Esto no quiere decir que hay un error y tengan que volver a hacer las fórmulas. No, simplemente nos está diciendo que debemos ampliar un poco más esa celda para que nos muestre correctamente el número. Nos acercamos a la línea, doble clic y listo. Tenemos de regreso nuestros valiosos números. Hay momentos en la vida de Excel que debemos saber diferenciar entre eliminar una información y ocultar esa misma información por momentos precisos. ¿Cómo así, Miguel? ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que en algunos momentos necesitaremos ocultar partes de un documento para que otras personas, cuando le enviemos el archivo, solo visualicen lo que yo quiero que ellos vean o sencillamente para ajustar el diseño de la hoja de cálculo. Pero ¿por qué no mejor la eliminamos y listo? Lo que pasa es que ese archivo que estamos armando seguramente lo necesitamos completo para un futuro. Y si lo eliminamos, no lo podremos recuperar más. Es decir, se pierde la información y nos tocaría insertar nuevamente datos, fórmulas, texto, etc. Algo pues más tedioso. Pero si sencillamente ocultamos la información que no quiero que vean, no la tendremos que eliminar. Solo no estará visible en algunos momentos. Miremos con un ejemplo. Si yo quiero que la fila 4 no muestre esa información porque considero que no es relevante para enviar el primer informe, pero sí es importante para enviar el segundo informe. Entonces, para no eliminar la fila, la vamos a ocultar para el primer informe. Lo único que debemos hacer es seleccionar la fila 4. Nos vamos a la pestaña de inicio y en la categoría de celdas de la cinta de opciones nos vamos a formato. Allí ubicamos el ítem que dice visibilidad, ocultar y mostrar, y como queremos ocultar es la fila, obviamente le damos clic a ocultar filas y ya está. Miren que la fila desaparece pero no se elimina, la tenemos todavía dentro de la hoja número 1. ¿Y cómo lo sabemos? Contemos las filas. 1, 2, 3, 5. ¿Qué pasó con la fila 4? Quiero que miren detalladamente que entre el 3 y el 5 hay una especie de hueco que se creó para poder ocultar esa fila. No se puede visualizar cuando enviemos el archivo o cuando lo imprimamos, pero la tenemos todavía allí. Si queremos recuperarla, sencillamente seleccionamos la fila 3 y la fila 5. Nos vamos a inicio, formato, ocultar y mostrar, y ahora lo que hacemos es decirle a Excel que muestre nuevamente la fila que oculté. Clic en mostrar filas y allí la tiene. Nuevamente la fila número 4. Lo mismo pasará si deseamos ocultar alguna columna. Yo, por ejemplo, para que tengan una mayor comprensión del curso, quiero ocultar las columnas del mes de julio hasta el mes de diciembre, ya que tienen mucha información y puede traer confusión a futuros conceptos. Así que podemos ocultar las columnas también realizando estos pasos. Clic derecho, ocultar y ya está. Simple. Tenemos las columnas ocultas. Observen que está el hueco entre la G y la N.
Para finalizar esta clase, podemos darle un nombre a esta hoja de Excel donde estamos trabajando. Actualmente está como hoja 1, pero yo quiero llamarla presupuesto 1. Para eso nos acercamos a la hoja, damos doble clic y listo. Escribimos el nombre que tenemos pensado hacer. Escribimos presupuesto 1. Enter. Y ya tenemos nuestra hoja lista. Si deseamos añadir una hoja nueva al actual libro, basta con presionar el símbolo más, hoja nueva, y se nos añade una nueva para empezar a adicionar datos dentro de las celdas. Como muy bien saben, podemos añadir cuantas hojas necesitemos. Si deseo añadir una más, lo puedo hacer. Clic en hoja nueva y tenemos actualmente 3 hojas activas en nuestro libro. Vamos a darle nombres también a las hojas creadas. A esta de aquí le damos doble clic y escribimos presupuesto 2. Y a la tercera escribimos presupuesto 3. Tenemos 3 hojas con sus respectivos nombres. Si yo quiero que el presupuesto número 3 sea la hoja primera, lo podemos hacer sencillamente. Presionamos esa hoja y la movemos hacia el lugar que necesitamos que esté. Miren que se visualiza una flechita que nos muestra la ubicación donde quedará. Soltamos y tenemos la hoja de presupuesto número 3 como primera hoja. Ahora, si quizás nos dimos cuenta que mejor queremos el presupuesto 1 en la primera hoja, lo podemos devolver. Presionamos presupuesto 1 y lo arrastramos a la hoja 1. Fácil. Hay una opción de copiar no las celdas, ni las filas, ni columnas, sino la opción de copiar la hoja donde estemos trabajando. Es decir, copiar la hoja de presupuesto 1 y pegar varias hojas teniendo en cuenta las fórmulas y conceptos de esa hoja copiada. Pero, obviamente lo indicado es renombrar los títulos y datos, pero las fórmulas que hayamos creado se mantengan igual. Ya miramos cómo moverla, cómo renombrarla, y ahora veremos cómo copiarla. Eliminemos el resto de hojas. Clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. Para copiar una hoja se puede hacer de 2 formas, y dependiendo cómo nos sintamos más cómodos, así la trabajaremos. Una de las formas es obviamente seleccionando la opción de copiar. Clic derecho y nos dirigimos a mover o copiar. En esta ventana, antes de darle a aceptar, debemos cliquear este recuadro de crear copia para que la función se aplique correctamente. La cliqueamos y ahora sí, aceptar. Y miren que la posición inicial pasa a ser la misma de presupuesto 1, pero con un 2 entre paréntesis, lo cual nos indica que es la copia del presupuesto 1 con todas sus funciones. Otra forma rápida y sencilla de hacerlo es presionando la hoja que deseo copiar, y cuando se active la hojita en blanco en el cursor, presionamos sostenidamente la tecla Control y miren que se activa en la hojita en blanco un símbolo de más. Si logran verlo. Si dejamos de presionar Control, se quita. Si lo presionamos otra vez, se activa. Con la tecla de Control presionada, la movemos hasta la siguiente posición. Si es allí donde queremos ubicar la copia, soltamos el cursor con el Control sostenido y miren que se copia de inmediato la hoja con todas las características iguales a la original. A la hoja copiada le damos como nombre presupuesto 2. Y como básicamente este tipo de opciones las realizamos cuando queremos tener las mismas funcionalidades pero con otros datos, entonces en la hoja de presupuesto 2 podemos cambiar todos los valores desde enero hasta junio y añadir los datos que correspondan. Lo mismo sería para el título de cada columna. Como trabajamos con el primer semestre, este lo vamos a trabajar con el segundo semestre, así que le cambiamos los nombres. En enero renombramos por julio 2018. Autocompletamos hasta la columna G y tenemos los meses hasta diciembre 2018. Simplemente llena los datos numéricos que correspondan y ya tienes todas las funcionalidades. Y muy importante cuando vayas a eliminar una hoja de cálculo. No es lo mismo eliminar una celda por error y darle Control Z para recuperarlo como nos muestra la barra de acceso rápido. Cuando eliminas una hoja, no la puedes recuperar. Se va y no vuelve más. Si ya no me interesa tener, por ejemplo, la hoja de presupuesto 2, nos acercamos a la hoja. Clic derecho, eliminar
y mucho cuidado cuando decidan hacerlo, o por lo menos verifiquen que estén en la hoja indicada. Excel nos dice que la hoja se eliminará de forma permanente y no podrá recuperarse. Aceptamos y miren que ya no podemos deshacer la hoja eliminada. Tengan mucho cuidado con esta opción. En los próximos videos le daremos color y más estética a esta presentación. Es muy común que en una hoja de cálculo nos desplacemos de un lado para otro para buscar o añadir datos según el concepto que necesitemos. Esto que estamos viendo es un cronograma de cómo podemos organizar según el día el plan de medio que tengamos definido. Tenemos por el momento Facebook, Instagram, prensa y radio. Si deseamos añadir un nuevo medio, por lógica, sabremos que se puede añadir en esta parte de aquí. Pero, ¿qué pasa si yo quiero añadir el día exacto de reproducción o de pauta de esa pieza publicitaria que tengo en mente? Una de las opciones es subir y mirar desde aquí qué día corresponde a la celda inferior. Es decir, si quiero pautar el viernes 13 una cuña de Halloween, tocaría estar muy seguro de la celda que quiero, porque si bajo, fíjense que ya no tengo forma de saber si realmente esta celda corresponde al día 13. Se supone que sí, porque nos hemos grabado correctamente la celda. Pero, si ahora mismo quiero insertar esa misma cuña en el cronograma, pero días posteriores, entonces me tocaría por seguridad subir nuevamente y mirar qué día es el que quiero para luego bajar otra vez y escoger cuidadosamente la que corresponda a la fecha. Pero como Excel nos facilita muchísimo la vida, hay una opción y es la segunda. Podemos utilizar una herramienta que nos permite inmovilizar literalmente el encabezado para que cuando yo baje me esté siempre informando las celdas principales para poder insertar los datos de abajo. Vamos a ver cómo se hace para que comprendan mejor la idea. Nos ubicamos, por ejemplo, aquí en esta barra azul de la fila 4. La idea es que todo lo que esté por encima de esta celda quede permanentemente mientras yo me desplace de un lado para otro. Con la celda seleccionada, nos vamos a la pestaña Vista, Inmovilizar, clic y seleccionamos la que dice Inmovilizar paneles. Ahora, fíjense bien. Si yo bajo, observen que la celda medio y los días que tengo para informar los datos de programación se mantienen inmóviles para la vista. Los tendré ahora presente aunque me desplace de un lado para otro. Es mucho mejor y más eficiente. Si quiero pautar el lunes 23, ya no tengo que subir hasta la primera fila para ver cuál es la celda que tiene ese día. No, ya aquí lo tengo. Lunes 23, aquí está. Muy fácil. Subo, bajo todo lo que quiera y allí se mantendrá esa parte que quiero inmovilizar. Igual pasaría si quiero desplazarme hacia la derecha o si quiero desplazarme hacia la izquierda y quiero mantener fija estas tres columnas de medios. Una herramienta sin duda muy útil cuando se necesita actualizar datos y necesitemos desplazarnos para corroborarlos.